pues esta es la sección Desde el Campus, el espacio editorial de distintos académicos de la universidad, colaboradores regulares de nuestro programa. Pedro Salazar, quien es además parte de este proyecto desde que inició llamándose Observatorio 2012, está de vuelta después de un año de estancia académica fuera de nuestro país. Pedro, bienvenido a casa, Ciro, a la gracias. universidad. Es un gusto, felicidades además por el programa que has seguido. Es un gusto estar acá. Pedro, una de las figuras más controvertidas de nuestra legislación en términos de procuración de justicia es el arraigo. Incluso distintos informes, recomendaciones en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas han señalado a esta figura precisamente como una pieza que no embona armónicamente con un buen diseño en materia de derechos humanos. ¿Dónde estamos y por qué es importante el tema en esta coyuntura? En efecto, mira, se trata de una figura que está contemplada en la Constitución y quizás lo primero que vale la pena decir. En 2008 se hizo una muy importante reforma en materia de justicia penal que tenía por un lado una veta muy prometedora, esta veta que llamamos garantista a los abogados y que, digamos, se debería de traducir, y esperamos que se traduzca en los próximos meses y años, en un conjunto de instituciones que a partir del principio de presunción de inocencia sirvan para brindar seguridad a los ciudadanos por un lado, pero también seguridad a las personas que se encuentran procesadas por la presunta comisión de delitos. Esta veta de la reforma penal es una veta que estaría basada en la lógica de los juicios orales y de lo que se llama un sistema penal acusatorio y, digámoslo así, es una veta que está hermanada y en sintonía con la lógica del constitucionalismo democrático, de las sociedades modernas que respetan los derechos de las personas, que protegen los derechos incluso de los procesados y que además tienen como finalidad, bueno, pues impartir justicia, pero impartir justicia a partir de un trabajo de investigación policíaca y de profesionalismo judicial. Bueno, en esa misma reforma, paradójicamente y como una fuerte contradicción, se constitucionalizó en el artículo 16 la figura del arraigo, que es una figura que le permite a la autoridad del Ministerio Público, a las policías ministeriales, en acuerdo con la autoridad judicial, detener a una persona presuntamente involucrada en asuntos de delincuencia organizada, primero por 40 días y eventualmente por 40 más. Es decir, contrario a la lógica de este otro modelo del que hablaba hace unos minutos, modelo democrático y constitucional, en el que la autoridad primero investiga y después de una investigación, si existen elementos, detiene a una persona, la figura del arraigo invierte la lógica de manera radical. Primero detengo para investigar. Y mientras te investigo, te tengo, digámoslo así, virtualmente secuestrado. Te tengo o en un cuartel militar o en un hotel en una ciudad, sin ningún tipo de posibilidades de acceder a una defensa jurídica, mientras, supuesta o realmente, las autoridades judiciales están realizando una investigación en tu contra. Esta fue una figura, además, entiendo que se usó de manera muy recurrente en los últimos años en México. Fue la constante de la estrategia, digamos, de una parte importante del combate al crimen organizado en la administración anterior del presidente Calderón. Pues los televidentes, Ciro, nosotros recordaremos con cuánta frecuencia en los noticieros de televisión se anunciaba que se había detenido una persona y se le iba a arraigar sin mayor información sobre el asunto. Bueno, por lo mismo, como ya señalabas tú, tanto la Organización de las Naciones Unidas como un conjunto de organizaciones civiles nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos insistieron en la importancia y en la pertinencia de sustraer de la Constitución esta figura. Es decir, no solamente de dejar de aplicarla, sino de reformar la Constitución para que no exista esta contradicción entre dos modelos que son absolutamente incompatibles. Ahora, esta propuesta de quitar esta pieza que, digamos, rompía el engranaje de una procuración de justicia de tipo democrático, garantista, fue hecha desde hace tiempo por Naciones Unidas, por distintos, ya lo dices tú, organizaciones sociales, incluso diría desde espacios académicos también, y ahora parece un cambio de rumbo en las definiciones del nuevo gobierno. Cuando menos hay un cambio de mensaje que es muy relevante por el funcionario que coloca el tema sobre la mesa.
en el marco, digamos, de los buenos ánimos del Pacto por México, que tiene algunas buenas ideas en materia de justicia penal, entre otras, acelerar el proceso de implementación de esta reforma de la que hablaba yo al inicio y además intentar figuras que sé que ya se ha hablado aquí en el programa, muy importantes como la existencia de un código penal único para todo el país, etcétera. Miguel Carbonell lo comentó hace un par de programas y está descargable el comentario de Miguel Carbonell en internet. Que es, digamos, creo que la apuesta correcta a esas medidas para modernizar nuestro sistema de justicia penal. Bueno, en ese contexto, a los pocos días de que se hizo público el Pacto por México, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, sorprendió, al menos a los que seguimos estos temas, con una declaración muy clara y muy atinada, en la que dijo: debemos de apostar por un diseño y una política de procuración de justicia en la que el arraigo ya no sea necesario y en el que dejemos de recurrir a medidas como esta, que son contradictorias con un Estado de Derecho democrático. ¿Y por qué digo que es interesante, Ciro? No solo por el símbolo, por el significado político que tiene, por lo que significa que sea el funcionario que la tendría que estar usando esta figura, ¿no? Porque además es el funcionario para el que resulta más cómodo, digamos, darle la vuelta al azaroso y complejo proceso de realizar investigaciones, de realizar una labor policíaca profesional, de profesionalizar a sus funcionarios y recurrir a una vía arbitraria como el arraigo, que en realidad es un atajo, un mal atajo, un falso atajo, pero un atajo que le permite a la Procuración de Justicia, al menos de cara a la opinión pública, aparentar que hace su trabajo. Entonces, el procurador me parece que calibra muy bien la ecuación, dice: debemos de intentar todas las medidas necesarias para que esto ya no sea necesario. Eso es importante, Ciro, porque lo que está diciendo es: debemos apostar por la profesionalización de la policía investigadora. Es decir, debemos de contar nosotros con una policía que sea capaz de realizar una labor de investigación previa que anticipe el ejercicio de la coacción, es decir, que anticipe el uso de la fuerza pública por parte de la policía. Y esto sí sería un giro copernicano, sería un giro radical. No es fácil de implementar, es decir, no es fácil de implementar no solo porque el diseño institucional no está diseñado hoy para dar buenos resultados, sino porque además hay una resistencia en la propia Procuración de Justicia y hay una cultura que se fue, digamos, fermentando y se fue haciendo sólida en estos años, que apuesta en la dirección correcta. Y creo que ahí es donde está el gran reto. Yo, escuchando al procurador, esperaría dos cosas. Una, que dejara de aplicarse la figura del arraigo, es decir, que hubiera una política institucional desde la cabeza de la Procuración Nacional Federal de Justicia, de que esta ya no es una medida de la que se puede echar mano fácilmente. Es decir, cuando se detiene a gente es porque se tienen elementos para de inmediato consignarla ante un juez. Es decir, yo investigué y de mi investigación resultó que desde el punto de vista de la autoridad ministerial, como se dice, de la PGR, hay elementos para presentar a estas personas ante un juez para que el juez valore el expediente y tome la decisión que corresponde. Esa labor de investigación previa es la que no se hace en México. Es decir, es quizá el punto más débil de nuestra Procuración de Justicia. Bueno, yo creo que aquí hay una fórmula que debe de implementarse de manera simultánea. Dejar de utilizar el arraigo, no solamente en aras de brindar garantías a los ciudadanos, sino también en aras de generar incentivos a los propios policías para realizar la labor ministerial que deben realizar. Y la carga de prueba pues recae entonces en la Procuración de Justicia. Y en el mediano plazo, algo fundamental, Ciro: modificar la Constitución para suprimir la figura del arraigo de la misma. Porque es increíble que en una Constitución que pretende ser democrática quepa la posibilidad de detener a un ciudadano o una ciudadana hasta casi por 3 meses sin que se le acuse de nada. Pues ahí está, Pedro. Muchas gracias por explicarnos la importancia de este eventual cambio en la Procuración de Justicia de México. Bienvenido gracias, de nuevo gracias por la invitación. a esta tu casa, a tu programa, y pues nos estaremos viendo en próximas semanas con los comentarios, ya lo ve, pues muy informados de el doctor Pedro Salazar. Esto es Observatorio aquí en TV UNAM. Regresamos en un momento, quédese con nosotros.